Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal, esto es Tus Clases 24/7 y en el vídeo de hoy os traigo la solución a todos los problemas de estequiometría que hicimos en el test de la semana pasada. Aquellos que no lo hayáis hecho o que queráis volver a repetirlo, os habré puesto un link en la descripción y a lo mejor estará apareciendo por algún lado por aquí para que pinchéis y podáis volver a repetirlo. Vais a ver cómo en este vídeo no me dedico tan detalladamente a explicarlo todo bien. Simplemente los hago y explico paso por paso lo que hago. Si queréis un vídeo donde esté todo mejor explicado, os remito al vídeo de la guía definitiva de estequiometría que subí hace poquito. Así que nada, espero que os sea de ayuda y bueno, sin más, yo ya dejo de hablar y empezamos con el vídeo. Bueno, pues el primer ejercicio del test decía que hacemos reaccionar 21,3 gramos de nitrato de plata con 33,5 gramos de cloruro de aluminio para preparar cloruro de plata y nitrato de aluminio. Y nos piden cuánto nitrato de aluminio se forma. Vale, pues nada, vamos a plantear la ecuación. Nitrato de plata más cloruro de aluminio para preparar cloruro de plata más nitrato de aluminio. Vale, lo primero de todo es ajustar la ecuación. Se hace bastante fácil poniendo un 3 aquí y un 3 aquí. Vale, vamos a leer otra vez el problema y me dice que vamos a hacer reaccionar 21,3 gramos de nitrato de plata con 33,5 gramos de cloruro de aluminio y me piden cuánto nitrato de aluminio se forma. Vale, pues nada, es un problema donde me dan dos reactivos, con lo cual va a haber uno que sea limitante. Lo primero vamos a pasarlo todo a moles. Entonces tenemos 21,3 gramos de nitrato de plata. Vamos a utilizar la masa molar, que es 169,87 gramos por mol. Y esto me da 0,125 moles de nitrato de plata. Vamos a hacer lo mismo con el cloruro de aluminio, 33,5 gramos de cloruro de aluminio con su masa molar, que es 133,5 gramos por mol. Lo vamos a pasar a moles y esto, si lo calculamos, da 0,25 moles de cloruro de aluminio, ¿vale? Con lo cual ya tengo los moles de los dos. Ahora vamos a ver quién es el limitante. Para ello nos vamos a poner los dos elementos, por un lado el nitrato de plata, por otro lado el cloruro de aluminio. Y vamos a hacer pues la división de la cantidad de moles que tengo entre su número estequiométrico. En este caso tengo 0,125 moles de nitrato de plata y su número estequiométrico es 3. Y por otro lado tengo 0,25 y su número estequiométrico es 1. Esto da 0,25 y en este caso esto da 0,04. Con lo cual está claro que este numerito es más pequeño, con lo cual el nitrato de plata es el limitante. Me apunto aquí que este es el limitante. Es decir, que los cálculos los voy a hacer con ese de ahí. Por lo tanto, si yo tenía 0,125 moles de nitrato de plata, ahora puedo pasar fácilmente y decir que 3 moles de nitrato de plata, porque me lo dice la ecuación, va a dar lugar a 1 mol de nitrato de aluminio. Y con la masa molar, yo sé que 1 mol de nitrato de aluminio son 213 gramos. Con lo cual, esto da 8,9 gramos de nitrato de aluminio que se obtienen. Esta era la solución del primer problema del test. Vale, pues tenemos ya el segundo problema del test, que nos decía que el hidróxido de aluminio se usa para aliviar el dolor provocado por úlceras de pirosis, lo que se conoce como acidez estomacal, y para promover la cura de úlceras pépticas en el estómago.
Por otro lado, tenemos que el óxido de aluminio se puede usar en el área sanitaria para las prótesis dentales. Se utiliza como base de la estructura de coronas y puentes, proporcionando gran dureza y resistencia, con un bajo peso y estéticamente da buenos resultados gracias a su color blanco. Muy bien, información para que os la llevéis a casa. Pero lo importante es lo siguiente. Cuando el hidróxido de aluminio, AlOH3, se calcina, se obtiene óxido de aluminio y agua mediante la siguiente reacción. Hidróxido de aluminio se descompone formando óxido de aluminio y agua. Y me pide que si la pureza del hidróxido de aluminio es del 95%, ¿qué masa de óxido de aluminio obtendremos a partir de 100 gramos de hidróxido de aluminio impuro? Con lo cual tenemos ya planteada la ecuación, vamos a ajustarla, se pone aquí un 2, se pone aquí un 3. Vamos a ver los datos que me da y me dice que tenemos 100 gramos de hidróxido de aluminio impuro. Como son impuros, no me lo voy a poner debajo del hidróxido de aluminio, me lo voy a poner aquí. Tengo 100 gramos de hidróxido de aluminio impuro, ¿vale? Y que me dice que es al 95% en masa. Y me pide que obtengamos la masa de óxido de aluminio, la masa de esto, ¿vale? Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es ver cuánto hidróxido de aluminio teníamos. Este 95% significa que tenemos 95 gramos de hidróxido de aluminio por cada 100 gramos de mezcla, ¿vale? O de reactivo impuro. Con lo cual, vamos a empezar a hacer cálculos. Tenemos 100 gramos de impuro, voy a poner impuro directamente. Y yo sé que cada 100 gramos de impuro tenemos 95 gramos de hidróxido de aluminio. Haciendo unos cálculos matemáticos súper complejos, sacamos que tenemos 95 gramos de hidróxido de aluminio, ¿vale? Pues me lo voy a poner aquí, 95 gramos. Ahora vamos a pasarlo todo a moles. Vamos a hacerlo del tirón además. Tenemos 95 gramos de hidróxido de aluminio. Y sabemos que cada 78 gramos de hidróxido de aluminio es un mol de hidróxido de aluminio. Y sabemos que 2 moles de hidróxido de aluminio va a dar lugar a un mol de óxido de aluminio. Y ya lo único que me queda es decir que un mol de óxido de aluminio son 102 gramos, y esto lo sé por la masa molar, con lo cual esto da 62,12 gramos de óxido de aluminio. Y esta era la solución del segundo problema del test. Llegamos al tercer problema del test, donde me dice que el ácido fluorhídrico no se puede guardar en frascos de vidrio porque algunos de sus componentes, como el silicato de sodio, reaccionan con el ácido fluorhídrico según la siguiente reacción. Que tenemos que el silicato de sodio reacciona con el fluorhídrico para formar ácido hexafluorsilícico, vaya nombre, más fluoruro de sodio más agua. Disponemos de un recipiente de vidrio que tiene una masa de 25 gramos, que contiene un 41% de silicato de sodio. Si añadimos 22 gramos de ácido fluorhídrico al recipiente, calcula cuántos gramos de ácido hexafluorosilícico y fluoruro de sodio se producirán en la reacción. Vale, pues lo primero, como siempre, ajustar. Aquí pues vamos a poner un 8 y aquí vamos a poner un 2 y aquí vamos a poner un 3, ¿vale? Si alguien tiene duda de cómo se ajusta esta ecuación, os remito a un vídeo que tengo en este canal donde explico el método matemático, infalible, un poco laborioso, pero infalible. Leemos el problema y me dice que tenemos 25 gramos de un recipiente de vidrio, por ejemplo un vaso. Entonces, aquí no aparece vaso, me voy a poner aquí que tenemos 25 gramos de un vaso, recipiente de vidrio, que contiene un 41% de silicato de sodio, está al 41%. Añadimos 22 gramos de ácido fluorhídrico al recipiente y me pide que calculemos cuántos gramos de este tocho de aquí pues se va a formar.
¿vale? Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es ver cuánto silicato de sodio tenemos. Para esto es muy importante, por supuesto, que entendamos lo que significa este porcentaje. Si tenemos 25 gramos de un vaso y sabemos lo que significa el porcentaje, sabemos que cada 100 gramos de vaso yo tengo 41 gramos de silicato de sodio. Y eso da lugar a que tenemos 10,25 gramos de silicato de sodio, con lo cual tenemos 10,25 gramos. Ahora, como siempre, lo vamos a pasar todo a moles. Entonces, 10,25 gramos de silicato de sodio. Vamos a utilizar la masa molar. 122 gramos es un mol de silicato de sodio. Esto da 0,084 moles de silicato de sodio, que es lo que tengo en el vaso. Por otro lado tenemos el ácido fluorhídrico, 22 gramos de ácido fluorhídrico por cada 20 gramos es un mol de ácido fluorhídrico. Esto da 1,1 moles de ácido fluorhídrico. Ya tengo la cantidad de los dos reactivos. Como tengo dos reactivos, sé que uno de ellos se va a acabar antes que el otro, va a ser el limitante. Tenemos que calcular cuál es. Entonces vamos a ponernos por un lado el silicato de sodio y por otro lado el ácido fluorhídrico. Y vamos a hacer la relación entre los moles que tengo y su proporción estequiométrica. De silicato de sodio pues tengo 0,084 moles y de ácido fluorhídrico hemos calculado 1,1 moles. Vamos a ver qué nos dice la reacción. El número estequiométrico del silicato es 1 y del fluorhídrico es 8, con lo cual esto es un 1, esto es un 8. Y esto entonces me sale 0,084 y este número me sale 0,1375. Con lo cual el que es más pequeñito es este de aquí. Queda claro entonces que el limitante es el silicato de sodio y es con el que tengo que hacer los cálculos. Así que nada, pues ya vamos a hacer los cálculos de forma normal. Hemos dicho 10,25, bueno, podemos partir directamente de los moles de silicato de sodio, 0,084 moles. 0,084 moles de silicato de sodio. Sabemos por la reacción, me dice que un mol de silicato de sodio va a producir un mol de ácido hexafluoro tal. Un mol de Na2SiO3 me va a producir un mol de H2SiF6. Con la masa molar, un mol de H2SiF6 es 143 gramos de H2SiF6 y esto da 12 gramos de H2SiF6. Ahora, lo que pasa es que yo no he leído bien el problema y resulta que también me estaba pidiendo los gramos de fluoruro de sodio. Así que nada, vamos a hacerlo. Menos mal que nos hemos dado cuenta. Partimos siempre del limitante, 0,084 moles del silicato de sodio por un mol del silicato de sodio me va a proporcionar 2 moles de silicato de sodio y 2 moles de fluoruro de sodio y un mol de fluoruro de sodio son 42 gramos y esto da 7,06 gramos de fluoruro de sodio, con lo cual ya tenemos las dos respuestas que nos pedían en este problema. Vale, pues pasamos ahora al ejercicio 4. En este me dice que el iodato de potasio, que es KiO3, reacciona con la hidracina, que es un combustible para cohetes, para dar yoduro de potasio, nitrógeno gaseoso y agua, ¿vale? Y me dice que si se somete a reacción 500 gramos de iodato de potasio con 200 gramos de hidracina, ¿cuánta masa va a sobrar de los reactivos, de uno de los reactivos? Entonces lo primero, pues como siempre vamos a ajustar. En este caso tenemos aquí un 2, aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 6.
Ahora mismo me está diciendo que tenemos 500 gramos por aquí y 200 gramos de hidracina, con lo cual tengo dos reactivos, tengo la masa de dos reactivos, hay uno que se acaba primero. ¿Cuál es el limitante? Lo primero, pasarlo todo a moles. 500 gramos de KiO3 y sabemos que cada 213,9 gramos es un mol de KiO3 y esto da 2,338 moles de iodato de potasio. Por otro lado tenemos 200 gramos de hidracina y sabemos por la masa molar que 32 gramos de hidracina es un mol de hidracina, con lo cual esto me da 6,25 moles de hidracina. Ya tengo todo en moles, ahora vamos a plantearnos quién es el limitante. Para ello nos cogemos por un lado el iodato de potasio, por otro lado nos vamos a coger la hidracina y ahora vamos a hacer la relación que hay entre la cantidad de moles que tengo y su número estequimétrico. En este caso 2,338 moles de iodato de potasio y 6,25 moles de hidracina es lo que tengo. Los números estequimétricos son 2 y 3 respectivamente. 2 y 3 respectivamente. Con lo cual esto da 1,17 y este da 2,08. Queda claro que este numerito es más pequeño, el iodato de potasio es el limitante y por lo tanto es con quien tengo que hacer los cálculos. Pues vamos a ello. Me está pidiendo cuánto sobra del limitante, así que vamos a plantearnos cómo se calcula un sobrante. Pues lo que sobra de uno de los reactivos es igual a lo que yo tenía de reactivo menos lo que ha reaccionado, que es lo que se ha gastado. Con lo cual, ¿de cuál sobra? Obviamente va a sobrar del que no se ha gastado por completo, va a ser de la hidracina. Con lo cual, ¿cuánto sobra de la hidracina? Pues yo tenía, vamos a decirlo en gramos, yo tenía 200 gramos, vamos a ponerlo ya en azul, 200 gramos, me falta ver cuánto ha reaccionado. Para eso voy a hacer los cálculos con la persona con la que ha reaccionado, con el limitante. Vale, pues yo tenía 2,338 moles de iodato de potasio. La relación me está diciendo que es 2 moles de iodato de potasio reaccionan con 3 moles de hidracina y 1 mol de hidracina con la masa molar podemos saber que son 32 gramos de hidracina. Si hago los cálculos, esto sale 112,2 gramos de hidracina. La pregunta es, ¿esto es lo que sobra o lo que ha reaccionado? Para ello nos vamos a fijar en este factor. ¿Este factor qué significa? Este factor me está diciendo, si lo leemos, viene de la ecuación de arriba, que 2 moles de iodato de potasio reaccionan con 3 moles de N2H4, con lo cual los gramos que he calculado son los que reaccionan, no los que sobran. Así que ahora este numerito me lo pongo aquí en lo que ha reaccionado. Tenía 200 gramos, han reaccionado 112,2 gramos. Esto significa que me sobran 87,8 gramos de hidracina. Lo vamos a poner en un cuadradito y tenemos ya resuelto el siguiente ejercicio. Muy bien, pues llegamos al problema 5. En este me dice que que para disolver 2,6 gramos de zinc impuro se ha gastado 127 mililitros de una disolución de clorhídrico con una concentración de 21,9 gramos por litro y se ha producido cloruro de zinc e hidrógeno. Y entonces me pide que calcule la riqueza de esta muestra impura. Vale, vamos a plantear la ecuación. Tenemos que el zinc va a reaccionar con el clorhídrico para producir cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso. Lo vamos a ajustar fácilmente con un 2 por aquí
Y ahora vamos a ver qué me dice el problema, qué datos tengo. Dice que vamos a disolver 2,6 gramos de zinc impuro. Es decir, al ser impuro no lo voy a poner debajo de zinc. Voy a ponérmelo aquí a un ladito. Tenemos 2,6 gramos de mezcla. Zinc impuro es una mezcla, ¿vale? Y se ha gastado 127 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico a una concentración de 21,9 gramos por litro. Ahora, vamos a ver qué me pide. Me pide la riqueza de la mezcla. ¿Cómo se calcula la riqueza? Me lo pongo aquí a un ladito. La riqueza se calcula como los gramos de zinc puros entre los gramos de mezcla o de zinc impuros, y lo voy a multiplicar por 100 para sacarlo en porcentaje. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que tengo ya de aquí. La riqueza va a ser los gramos de zinc, que no los tengo. Los gramos de mezcla sí los tengo. 2,6 gramos de mezcla. El por 100 lo voy a poner. Veo que lo único que me hace falta para calcular la riqueza de esta mezcla es los gramos de zinc puros que hay. Con lo cual, esto va a ser mi problema. Así que nada, una vez que tengo ya todo planteado, lo que vamos a hacer es pasar los datos a mol. El único dato que tengo son los 127 mililitros de disolución y su concentración. Si os parece, vamos a definir la concentración para que todo el mundo lo vea. 21,9 gramos partido de litro. Eso significa que en un litro de disolución hay 21,9 gramos de clorhídrico. Con lo cual, vamos a empezar a hacer cálculos. Yo tengo 127 mililitros de disolución. Como la concentración me habla en litros, voy a pasar estos mililitros a litros. 1000 mililitros de disolución es un litro de disolución. Y ahora la concentración que me está diciendo que un litro de disolución son 21,9 gramos de... Bueno, hay 21,9 gramos de HCl. Vamos a continuar el factor por aquí abajo. Vamos a pasar esos gramos de HCl a moles. 36,5 gramos de clorhídrico es un mol de clorhídrico. Podría parar ya y calcular los moles, pero yo voy a hacer el ejercicio del tirón. Como me interesa saber los gramos de zinc, pues voy a pasar con los números estequiométricos de moles de zinc a moles de clorhídrico a moles de zinc. La proporción estequiométrica me dice que 2 moles de clorhídrico reaccionan con 1 mol de zinc. Y como para saber la riqueza me hacen falta los gramos de zinc, vamos a pasar 1 mol de zinc son, con la masa molar, 65,38 gramos de zinc. Esto da un total de 2,49 gramos de zinc puros que había en la muestra. Una vez que tengo esto ya, simplemente me tengo que venir aquí a la riqueza y ahora sí, 2,49 gramos de zinc entre 2,6 gramos de mezcla que tenía, lo multiplico por 100 para que se me quede en porcentaje y esto da 95,8% en masa. Esto es la riqueza del mineral o de la mezcla que me pedía el problema. Muy bien, pues nos acercamos a la recta final con el ejercicio 6 del test, que dice que cuando se hacen reaccionar 200 gramos de una aleación es una mezcla, ¿vale?, que contiene cobre en un 25,5%, con 180 mililitros de una disolución de ácido nítrico al 70% en masa y con una densidad de 1,41 gramos mililitros, hasta que ahora ya parece esto un caos, pero veréis que no es para tanto, se obtienen como productos de reacción óxido de nitrógeno 2, nitrato de cobre y agua. Vale, pues calcula los gramos de nitrato de cobre 2 que se obtienen. Vamos a plantear la ecuación y hacerlo todo bien organizado y veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Tenemos cobre que va a reaccionar con ácido nítrico y va a producir NO más nitrato de cobre 2 más agua. Bien, ahora vamos a ajustar esto con un poquito así de pericia, un 3, un 8, un 2, un 3 y un 4. Esto lo hago yo muy fácil porque tengo una chuleta donde ya me he hecho el ejercicio antes, vosotros tendréis que estar un ratito, ¿vale? Vale,
Vamos a ver los datos que tenemos y me dice que reaccionan 200 gramos de una aleación que contiene cobre en un 25,5%. Vale, eso no es cobre, es una aleación de cobre, es una mezcla de cobre, con lo cual me lo voy a poner al lado. 200 gramos de una mezcla de cobre al 25,5%. Y se hace reaccionar con 180 mililitros de disolución, 180 mililitros de disolución al 70% en masa de nítrico, con una densidad, la disolución, de 1,41 gramos por mililitro. Y me dice que calcule los gramos de nitrato de cobre que se obtienen. Vale, perfecto. Lo primero, vamos a ir a atacar a la mezcla, ¿vale? Al reactivo que es impuro. Yo tengo 200 gramos de mezcla de cobre. Y ahora simplemente tengo que saber lo que significa un porcentaje. Pero es muy importante que entendáis los conceptos más que aprender las cosas de memoria. El 25,5% en masa significa que cada 100 gramos de mezcla yo tengo 25,5 gramos de cobre. Así que yo ya puedo coger y sacar de aquí el cobre que tengo. ¿Cuánto cobre tengo? Pues esto da 51 gramos. Me voy a venir aquí de cobre y voy a ponerme que tengo 51 gramos. Vale, ahora vamos a pasar el ácido nítrico, 180 mililitros de disolución al 70% y con esa densidad. Vamos a definirlo. ¿Qué significa que la densidad de la disolución sea esto? Pues significa que cada mililitro de disolución son 1,41 gramos de disolución. Fijaros que la densidad no es una concentración, no hace referencia a absoluto entre disolvente. La densidad de la disolución hace referencia a el volumen de la disolución con los gramos de la disolución, por eso es densidad. Mientras que el 70% en masa sí que es una concentración, compara absoluto con disolvente. Significa que cada 100 gramos de disolución tengo o hay 70 gramos de nítrico. ¿Vale? Vale, muy bien, pues entonces vamos a hacer los cálculos. Tenemos 180 mililitros de disolución. Me está diciendo que cada mililitro de disolución son 1,41 gramos de disolución. El porcentaje en masa me dice que cada 100 gramos de disolución yo tengo 70 gramos de ácido nítrico, ¿vale? Y entonces con esto yo ya podría sacar los gramos de ácido nítrico, que da 177,66 gramos. Vale, perfecto. Entonces ya tengo los gramos de cobre y los gramos de nítrico. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo todo a moles. Podría haberlo hecho antes mediante un solo factor, pero bueno, lo vamos a hacer en 2 pasos y así lo veis. Vamos a pasar primero los gramos de cobre a moles de cobre. Tenemos 51 gramos de cobre. La masa molar del cobre es 63,55 gramos por mol. Eso significa que tengo 0,8 moles de cobre. Por otro lado tengo 177,66 gramos de nítrico. La masa molar del nítrico son 63 gramos por mol y esto da 2,82 moles de nítrico. Vale. Ahora, como me dan las cantidades de dos reactivos, yo sé que hay uno de ellos que se va a acabar antes, lo que es el limitante, así que tengo que calcularme el limitante. Vamos a coger los dos elementos, cogemos el cobre por un lado y el nítrico por otro, y ahora vamos a hacer la relación que hay entre los moles que tengo y la proporción estequiométrica en la que reacciona. Del cobre tengo 0,8 moles, del nítrico tengo 2,82 moles. La proporción en la que reacciona es 3 y 8 respectivamente. 3 y 8 respectivamente. Con lo cual, 0,8 entre 3 da 0,27, 2,82 entre 8 da 0,35. Tenemos claro entonces que este numerito es más pequeño, que el cobre es el limitante, así que
me puedo poner aquí fácilmente que el cobre es el limitante. Este es el reactivo que se va a acabar por completo y con el que tengo que hacer los cálculos. Así que nada, simplemente ahora ya, pues cogemos esos moles que tengo de cobre, 0,8 moles de cobre, y vamos a pasar a moles de lo que me pide. Me pide el nitrato y sabemos que la relación, lo dice la ecuación, son 3 a 3. 3 moles de cobre va a dar lugar a 3 moles de nitrato de cobre, CuNO3,2, y con la masa molar, pues nada, 1 mol de nitrato de cobre 2 son 187,55 gramos. Y hacemos los cálculos, eso da 150,51 gramos de nitrato de cobre 2. Lo ponemos bien señalado y ya tenemos la respuesta de este ejercicio. Vale, ahora sí que sí llegamos a la recta final, nos quedan 2 ejercicios, que resulta que son los 2 ejercicios, digamos, más complicados, aunque bueno, vais a ver que realmente es más la historia que se monta que la complejidad del problema. Vamos allá. El 7 nos dice que trabajamos en una casa de empeños, donde la gente nos trae objetos de los que se quiere deshacer para sacar un dinero, y nosotros lo vamos a comprar. Nos entra un hombre a la tienda con una espada de 1 kilo 200 gramos, de 1200 gramos. Que está hecho de un material llamado pirolusita. La pirolusita es un material que es una mezcla, es una aleación de MnO2, de dióxido de manganeso. Es decir, que esta espada está hecha de dióxido de manganeso y otras cosas impuras, otras impurezas. Nosotros nos gusta la espada y decidimos comprarla. Pero para saber cuánto queremos pagarle, decidimos ver la pureza de esa espada. Obviamente, si la espada es 100% dióxido de manganeso, será mucho más cara que si la espada lleva un poquito de dióxido de manganeso y el resto es baratijas. Entonces vamos a ver la pureza de la espada. Para ello, cogemos 2 gramos de esa espada, un poquito de esa espada, y lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, produciendo esa reacción que aparece en la pantalla. Y comprobamos que se forma 0,456 gramos de agua. ¿Cuánto debemos pagarle por la espada, teniendo en cuenta pues que estos son los precios dependiendo de la pureza de la espada? Vale, mucho caos ahora mismo en vuestra cabeza. Vamos a empezar con lo sencillo que es plantear la ecuación y ajustarla. En este caso sabemos que tenemos dióxido de manganeso que va a reaccionar con ácido clorhídrico para formar dicloruro de manganeso, agua y cloro gaseoso. Tendremos que tener cuidado con el cloro gaseoso porque saldrá en forma de gas, un gas amarillo, y si lo respiramos pues es tóxico, ¿vale? Muy bien, pero como esto es inventado y no se hace en la realidad, pues no pasa nada. Vamos a ajustar esta ecuación. Aquí tenemos un 4, aquí tenemos un 2, ¿de acuerdo? Ya tenemos ajustado esto. Y ahora nada, vamos a leer el problema con calma, vamos a ver qué datos me dan y lo vamos a ir apuntando. Me dice que el hombre nos da una espada de 1200 gramos, ¿vale? Voy a hablar en gramos porque es lo que normalmente utilizamos. Entonces me apunto aquí que tenemos 1200 gramos de espada. Vale, muy bien hasta ahora. Nos dice que vamos a ver la pureza, que cogemos 2 gramos de espada, ¿vale? Que para el problema vamos a coger 2 gramos de espada. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer la reacción, para hacer el problema. No vamos a fundir toda la espada, vamos a hacer 2 gramos, con lo cual me está diciendo que para hacer los cálculos coja 2 gramos de espada, no la espada entera, ¿vale? Y me dice que se forma 0,456 gramos de agua, 0,456 gramos de agua. Muy bien, ya tengo todos los datos planteados. Y me dice que cuánto debemos pagarle. Como el precio que hay que pagarle, como veis en la pantalla, depende de la riqueza de la espada, realmente lo que me está pidiendo es la riqueza de la espada. La riqueza de la espada se calcula como, pues, los gramos que tengo de dióxido de manganeso entre los gramos que tengo de espada, es decir, la pureza de la espada en porcentaje, ¿vale? Una vez que yo sepa la riqueza, la pureza de la espada, podré ver en la tabla de precios cuánto hay que pagarle. Así que vamos a ver cómo podemos calcular esto. Los gramos de dióxido de manganeso no los tengo, pero sí tengo los gramos de espada.
Ojo, 1200 gramos o 2 gramos. Pues para hacer el problema, para hacer la reacción, dice el problema que hemos cogido 2 gramos de espada. Así que tenemos 2 gramos de espada. Para ver la pureza de esta espada solamente me hace falta ver cuántos gramos de dióxido de manganeso había en esos 2 gramos de espada. Es decir, cuántos gramos de esto había. Pues nada, es un problema bastante sencillo. Vamos a pasar entonces los gramos de agua a moles. 0,456 gramos de agua con la masa molar del agua lo vamos a pasar a moles. Directamente, antes de hacer los cálculos, vamos a seguir calculando. Vamos a pasar de moles de agua a moles de dióxido de manganeso. Sabemos que 2 moles de agua han sido producidos por 1 mol de dióxido de manganeso. Y como lo que quiero saber son los gramos, pues simplemente vamos a hacer la masa molar. 1 mol de dióxido de manganeso, ¿cuántos gramos son? Pues son 86,93 gramos. Tengo aquí la chuletilla puesta, porque soy un tío preparado. Y esto da 1,1 gramos de dióxido de manganeso. Es decir, que en esos 2 gramos de espada que hemos cogido para hacer la reacción, realmente dentro había 1,1 gramos de dióxido de manganeso y 0,9 gramos de impurezas. Pues vamos a ver entonces cuánto es la riqueza de la espada. Si teníamos 1,1 gramos de dióxido de manganeso en 2 gramos de espada, esto da una riqueza del 55%. ¿Vale? Es decir, que yo ya sé, al señor le digo, vale, pues la espada que me quieres vender es de un 55% en riqueza de dióxido de manganeso. Me voy a la tabla de precios y veo que me dice, si es menor de 50%, ese precio. La nuestra no es menor, es mayor. Si es menor del 60%, este precio. Ahora sí. Ese es el precio que tengo que pagarle, porque mi espada está entre el 50 y el 60% de pureza. 0,7 euros por cada gramo de espada. Entonces, ahora sí, ¿cuánta espada voy a comprar yo? Yo voy a comprar 1200 gramos de espada. Eso es lo que voy a comprar, porque me pide cuánto voy a pagar por lo que voy a comprar. Y sabemos que la tabla de precios me dice que 1 gramo de espada hay que pagárselo a 0,7 euros. 0,7 euros. Y entonces, esto sí que tengo que hacer los cálculos porque no lo tengo puesto. 1200 por 0,7, 840 euros hay que pagarle por la espada. ¿Vale? Con todo esto ya, pues tendríamos el resultado final de este ejercicio. Bueno, pues ahora sí que sí, llegamos al último ejercicio del test de química, donde dice que el butano se utiliza como combustible tanto para cocinar como para tener calefacción y agua caliente. El butano se combina con el oxígeno para formar CO2 y agua, la típica combustión. Dice que encendemos una estufa que funciona con este gas y se nos olvida apagarla. Mucho cuidado con esto. Cuando encendáis una estufa que funcione con butano hay que tener la habitación ventilada o ventilar de vez en cuando, y cuando vayáis a dormir apagarla, porque el CO2 y el monóxido de carbono que se libera es tóxico y puede ser letal. La estufa tiene una botella de 12 kilos que libera 130 gramos de butano por hora. La habitación está llena de aire y mide 3 metros de ancho, 2 metros de largo y 2 metros de alto. ¿Cuánto CO2 se va a formar al cabo de 8 horas? Y nos da un montón de datos como que el aire contiene un 21% en volumen de oxígeno, que el armario, esto está mal, es una habitación, me he equivocado ahí. La habitación está en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, 0 grados y una atmósfera, y que en condiciones normales un mol de gas ocupa 22,4 litros. Un montón de información, una historia bastante enrevesada, y que bueno, nos puede liar un poco la cabeza, pero veréis que realmente es bastante fácil. Lo que vamos a hacer lo primero de todo es pues plantear la ecuación que me dice que el butano, que es C4H10, pues se combina con el oxígeno para formar CO2 y agua, combustión de hidrocarburos. Vamos a ajustar esta ecuación lo primero. Tenemos aquí un 2, tenemos aquí un 13, tenemos aquí un 8 y tenemos aquí un 10. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es ordenar los datos, porque parece que está todo un poquito mezclado. Nos dice que tenemos una botella de butano de 12 kilos. Entonces tenemos 12 kilos de butano. Me lo voy a apuntar aquí aparte. Que libera 130 gramos de butano por hora. Liberamos 130 gramos
por hora. Referente al butano, ¿me dice algo más? Yo creo que no. Me dice, bueno, cuánto se va a liberar al cabo de 8 horas. Pues lo vamos a poner por aquí. Y referente a lo que es el aire, me dice que la habitación mide 3×2×2. Mide 3 metros de ancho. Vamos a poner bien ancho. 3 metros de ancho. 2 metros de largo. Y 2 metros de profundo. Vale. Me dice que la habitación está llena de aire. Que esta habitación está llena de aire. Y además que el aire es un 21% en oxígeno. Y además me dice que está en condiciones normales, es decir, a 0 grados y una atmósfera. Vale, esos son todos los datos que me dan. Y ahora me dice que calcule cuánto CO2 se va a formar. Vale, pues ya tengo todos los datos planteados. Si os dais cuenta, lo único que he hecho ha sido ordenarlo todo un poquito, porque la verdad es que es un problema un poco caótico. Entonces vamos a ir cogiendo los datos y sacar conclusiones. Si os fijáis, tenemos un montón de datos que hacen referencia al butano y un montón de datos que hacen referencia al aire. Entonces vamos a empezar por los del butano. Dice que vamos a estar 8 horas con la estufa encendida y cada hora se liberan 130 gramos de butano. Pues nada, en una hora 130 gramos de butano. Como yo sé la masa molar del butano, pues puedo pasarlo a moles, que es lo que más me interesa. Y esto da 58 gramos de butano, es un mol de butano. Con lo cual, esto sale que tengo 17,93 moles de butano. Me lo voy a apuntar aquí arriba, 17,93 moles. Y vamos a hacer lo mismo con el aire. Vamos a ver, el aire está en la habitación, el aire es un gas y como buen gas que es, ocupa todo el volumen que tenga el recipiente. En este caso el recipiente es la habitación, con lo cual el volumen de la habitación va a ser igual al volumen del aire. El volumen de la habitación va a ser igual al volumen del aire. ¿Y el volumen de la habitación cómo se calcula? Pues el ancho por el largo por el alto, o bueno, aquí he puesto profundo, bueno, da igual. Y esto da 12 metros cúbicos de aire, ¿vale? Si os parece, vamos a pasar estos metros cúbicos, lo vamos a pasar a litros, porque es la medida más cómoda. 1 metro cúbico de aire son 1000 litros de aire. Y ahora, ¿qué significa ese 21% en oxígeno? Pues el 21% en oxígeno significa que cada 100 litros de aire yo tengo 21 litros de oxígeno. Con lo cual ya puedo saber cuántos litros de oxígeno hay en la habitación. Y esto, si no me equivoco, da 2520 litros de oxígeno. Vale, vamos a pasarlo a moles, que es lo interesante. ¿Cómo paso los litros a moles? Vale, pues si os fijáis, las condiciones que me dan aquí, estas condiciones se les llama condiciones normales. Y en condiciones normales yo puedo suponer y sé que 22,4 litros de un gas son un mol, con lo cual yo podría coger directamente y hacer 2520 litros de oxígeno y decir que 22,4 litros de oxígeno son un mol de oxígeno. Esto de aquí, este factor de aquí, lo puedo decir porque tengo estas condiciones. Si no tuviese esas condiciones, no podría poner ese factor. De hecho, lo que voy a hacer yo es calcular estos mismos moles, pero con la ecuación de los gases ideales que me vale para cualquier condición. La ley de los gases ideales dice que P por V es igual a nRT. Como yo quiero calcular el número de moles, que es N, pues lo voy a despejar, P por V partido de RT, y ahora vamos a ir poniendo los datos. Presión, 1 atmósfera. Volumen que tengo de oxígeno, 2520 litros. La constante de los gases es 0,082 atmósferas por litro partido de mol por Kelvin. Y la temperatura la tengo que poner en Kelvin, mucho cuidado. Entonces son 0 grados más 273,15 Kelvin. Todo esto da un total de 112,51 moles. 112,51 moles de oxígeno, que me lo voy a poner arriba. 112,51 moles de oxígeno. Si os fijáis,
toda la parafernalia que teníamos se ha resumido en un problema de estequiometría donde tengo los moles de 2 reactivos y me piden los gramos de uno de los productos, con lo cual es bastante sencillo. Lo único que pasa ahora es que tengo 2 reactivos, tengo cantidad de 2 reactivos, con lo cual tengo que ver quién es el limitante. Para ello me cojo y me pongo por un lado el butano, por otro lado el oxígeno, y ahora vamos a ver la relación que hay entre la cantidad de moles que yo tengo y la proporción estequiométrica en la que reaccionan. ¿Cuántos moles tenía de butano? Pues tenía 17,93 moles. ¿Y cuántos moles tengo de oxígeno? 112,51. ¿En qué proporción reacciona el butano? 2,13 de oxígeno. 17,93 entre 2 da 8,965, mientras que 112,51 entre 13 da 8,65. Podemos ver que este número es más pequeño, con lo cual el oxígeno es el limitante. Este de aquí es el limitante. Es decir, que ahora tengo que hacer el problema haciendo los cálculos con el limitante y punto, y ya está. Así que, ¿qué cantidad tenía yo de oxígeno? Pues tenía 112,51 moles de oxígeno. Cojo la proporción estequiométrica que me dicta la ecuación y me dice que 13 moles de oxígeno va a dar lugar a 8 moles de CO2. Como me pide el resultado en gramos, pues nada, un mol de CO2 son 44 gramos de CO2. Y esto, perdón, sí, está bien. Y esto da un total de 3046,39 gramos de CO2 que se van a formar en la habitación. Lo ponemos en un recuadro y ya tenemos la solución del problema. Así que nada, espero que os haya sido de ayuda, espero que hayáis sacado buena nota en el test y sin más, nos vemos en próximos vídeos. Muy buenas chicos, bienvenidos a un link para pinchar y volver... Joder, macho.